Puede haber una alteración del estado general. Sí, la nariz a veces sangra y no para. Lo normal es que si tu coagulación está bien y el sangrado es anterior, puedas hacerlo parar si es que no es muy grande el punto de sangrado. Pero si no para o si es posterior, el paciente puede venir en un shock hipovolémico, sí puede. Entonces, ¿cómo sería el tratamiento de la epistaxis? Primero tenemos que estabilizar al paciente, ¿no? No va a estar en shock y luego estar cauterizando, ¿no? Más importante es asegurar su vía aérea, su reposición de volumen. Entonces, si el paciente está en shock, se puede ir haciendo una medida compresiva, sí, se puede ir comprimiendo, pero a la par ya tienen que estar con una vía canalizando, asegurando su vía aérea, todo eso. Entonces, primero estabilizar al paciente. Y si el paciente esté estable, ahí proseguimos. Entonces, como la mayoría son epistaxis anteriores, ¿no? Los primeros pasos que vamos a hacer son estos, que son lo que ustedes tienen que hacer, o cuando estén en su casa y alguien sangre, o cuando estén en sus postas, o ustedes mismos si sangran, tienen que hacer los pasos para contención de epistaxis. Y esos pasos son, el primero es la compresión, ¿no es cierto? Pero la compresión tiene que ser adecuada. Entonces van a hacerlo entre la pirámide que hemos dicho, óseo y cartilaginosa. En ese punto donde se une hueso con cartílago, ahí es donde la nariz alcanza su punto máximo de poder ser deprimida, ¿ya? No en el hueso, porque el hueso no lo pueden aplastar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y acá porque rebosa, entonces aquí, en esta parte, ¿ya? Entonces los pacientes no hacen eso porque vienen así. Entonces, acá arriba, que no comprimieron nada, y así comiéndose toda la sangre que luego la vomitan, ¿no? Porque es común que vengan así. Entonces, hay que orientarle, señora, apriétese bien así, pero baje la cabeza, para que si algún resto cae al piso y no se le está deglutiendo, y eso lo llama a vomitar, a tener náuseas, ¿no? O a que se acumule el coágulo ahí en la boca. Entonces van a hacer esta medida por 5 minutos. ¿Por qué 5? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 40 minutos? Porque ese es el tiempo de coagulación, que se forma el coágulo. Entonces 5 minutos haciendo eso. Normalmente, si el paciente tiene la coagulación normal y el punto de sangrado no es muy grande, debe parar, debe remitir. Si ha pasado este tiempo, sueltan y sigue el sangrado fluyendo, pueden hacer lo mismo pero con un vasoconstrictor. ¿Qué vasoconstrictor conocen? ¿Cuál? Un vasoconstrictor. Epinefrina, no, adrenalina, ¿no es cierto? Y adrenalina van a tener en donde sea que vayan a sus serums, va a haber adrenalina, porque la adrenalina la utilizamos para todo, para un shock anafiláctico, para una hemorragia uterina, para todo. Entonces siempre va a haber epinefrina. Así se vayan al cerro, al último cerro del mundo, y una ampollita de epinefrina. Entonces se empapan con epinefrina, una gasa, un algodón, ¿no? Pequeño que puede entrar a la fosa nasal, se pone con una pinza y se aprieta. La misma posición y se vuelve a esperar los 5 minutos. Si no están en la posta y están en su casa y tienen su botiquín, pueden hacerlo con agua oxigenada, pero el agua oxigenada la exprimen, ¿no? Porque si no la ponen y empiezan a burbujear ahí blanco, ¿no? Por la reacción que hacen con la sangre. Entonces la exprimen, la ponen y ya, puede ser. Algunos pacientes, es bien frecuente que lleguen de emergencia, que ya se han puesto algo porque saben que algunas sustancias hacen vasoconstricción, como el perejil. Entonces varios vienen con su rama de perejil ahí adentro y separan el sangrado, pero luego tienen su cuerpo extraño ahí, ¿no? Entonces, el vinagre blanco, el perejil, son vasoconstrictores que si van en serums van a ver que los pacientes utilizan eso. ¿Ya? Pero ustedes no van a ponerles un perejil, ¿no? Ustedes van a poner su epinefrina y van a hacer ahí su vasoconstricción. Entonces, miren, si el sangrado para, esto es importante, ¿ya? Porque también lo que hace es que el paciente está desangrándose, le dicen, ya, vaya al otorrino a que le cauterice, ¿no? Y cuando el paciente está sangrando profusamente, no se puede cauterizar, porque la fosa nasal es pequeña, si se llena de sangre no se ve. Entonces, no se ve cuál es el punto sangrante. Para poder cauterizar, tiene que el sangrado haber cedido o ser mínimo para que nos deje ver el punto sangrante.
Entonces, si el sangrado cede o es mínimo, ya se puede hacer cauterización. Hay dos tipos de cauterización, química y eléctrica. Entonces, en la primera, como ven, es un niño. Química es un hisopo, una punta, un algodón, un hisopo, y eso se embebe en nitrato de plata, al 50%, al 80%. El nitrato de plata viene como cristal, como una sal, o viene líquido. Se pone un poquito en la puntita de ese hisopo, se identifica la venita o arteria que tiene que está sangrando y se pone ahí encima por segundos, 10-15 segundos. No necesita anestesia, solo necesita que el paciente un rato no se mueva. Y entonces es mejor tolerado por los niños. Porque cuando hacemos cauterizaciones con un electrocauterio, como el electrocauterio que han visto en la sala de operaciones, ese mismo electrocauterio, tenemos que anestesiar, ¿no? No lo vamos a quemar en vivo al paciente, ¿no es cierto? Entonces, agarramos una aguja, como las, no sé si se han hecho tratamientos dentales, pero es una jeringa de carpule, ¿no? Esa misma jeringa de carpule va aquí. Entonces se inyecta debajo de la mucosa, pero eso, un niño, acércale una aguja a la nariz, ya se salió corriendo del consultorio, ¿no? Entonces para ellos es más gentil, más tolerable tener un algodoncito que le dices está con agua. Arde un poco, ¿ya? Pero es algo mínimo, es algo tolerable. En cambio, este sí tiene que estar anestesiado el paciente y con un electrocauterio cauterizamos la zona. En adultos preferimos esta, porque ya se imaginarán que es más profunda y es más definitiva, ¿no? Porque hay mucho más calor aplicado. En cambio ahí la quemadura es química, a veces puede ser un poco superficial y hay que hacer varias veces. Pero en niños es de elección. Si al contrario han puesto su epinefrina, han apretado, ya han hecho toda la compra, ya están apretando 20 minutos con la epinefrina y no pasa nada, sigue sangrando el paciente, hay que hacer un tapón anterior. Sí o sí hay que hacer compresión, porque el paciente si sigue sangrando se nos va a chocar, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer un tapón anterior. El tapón anterior, vean, entonces su objetivo de prácticas de otorrino es ver o, si es posible, hacer un tapón anterior, porque eso sí van a hacer en sus serums, en el internado, en muchos sitios, antes de convertirse en cardiopediatras o neurocirujanos de base y cráneo super especializados, van a hacer algunas emergencias en común, les tienen que saber epistaxis. El tapón, por ejemplo, aquí es una manera sencilla de hacer lo que es con gasa. Entonces, ahí se coge una tira de gasa, que se llama mecha nasal. Si no tienen, cortan una gasa, que sea larguito, como un gusano, una gasa larga. Y eso con una pinza van a ir introduciendo en la nariz. Entonces la fosa nasal, la pinza, por el piso, donde es la fosa más permeable, hasta donde llegue la pinza. Y de ahí, en el sentido de las agujas del reloj, van a seguir comprimiendo la nariz hasta que ya no entre más la gasa. ¿Ya? Y eso, como se imaginarán, con un paciente sangrando va a ser rápido, no es que van a poder tomarse todo el tiempo del mundo, ¿no? Entonces es una medida que se hace rápida hasta que esté bien compreso. La manera de asegurarse que eso está efectivo es que el paciente para de sangrar por adelante y también mira en la boca, porque si solo está suelto acá adelante se lo empieza a tragar la sangre, ¿no? Entonces es una manera fácil de hacer, si no se acuerdan, si se olvidaron de que algún día hicieron su clase teórica de otorrinos y se olvidaron de todo, es poner una gasa, ¿no es cierto? Entonces, introducirla por el piso de la nariz. Y si tienen algo que la pueda hacer un poco más lubricada, como lo que hay en las postas que es furacil o tetraciclina, se pone, para que luego cuando la saquemos no hagamos sufrir tanto al paciente, ¿no? Porque la gasa está lubricada. Y también al momento de introducir, porque no es algo bonito poner un tapón para el paciente, ¿no? Que me coloquen un tapón en la nariz. Hay otras maneras de hacer. En el hospital donde yo trabajo, en el Carlos Alberto Seguín, si han visto, si alguno de ustedes va ahí, hacemos así con dedo de guante. O sea, la misma gasa la introducimos en un dedo de guante. Ese dedo lo lubricamos con cremita, tetraciclina fuera, y ya con la pinza, digamos que este fuera el dedo y esta fuera la fosa, entra todo el tapón. ¿Ya? Entonces, en otros hospitales hacen con preservativo también. La cosa es poder ingresar un tapón que comprima la nariz. En las farmacias también venden este que es el Merocel, es una esponja que al entrar en contacto con agua o sangre se infla y llena toda la nariz.
¿Ya? Entonces, lo que tengan a su alcance está bien. A veces esto no va a haber en una posta, ¿no? Porque cuesta 100 soles cada uno, entonces en la posta no va a haber. Pero tienen una gasa que pueden utilizar. Y no se olviden, cuando taponan es un cuerpo extraño, entonces tienen que dar antibiótico para que no genere una sinusitis del paciente. Y eso tiene que estar, si ya han tenido necesidad de poner eso, es porque el vaso es grande, ¿no? Un vaso chiquito no va a seguir y seguir sangrando. Como es un vaso grande, esto se tiene que quedar mínimo 2 días, de 2 a 5 días, ¿ya? Normalmente sacamos al tercer día aproximadamente. ¿Qué pasa cuando lo sacamos? Si ya el punto sangrante se ve que ha formado un buen coágulo y está cerrado, no necesitamos cauterizarlo. Pero si a pesar de eso se ve que es una mucosa todavía lacerada, friable, que por ahí todavía bota algo de sangre, lo cauterizamos, ¿ya? Y si no pasa, si ya están seguros que están súper seguros que ya no cabe ni un alfiler ahí, o sea, han tapado muy bien y el paciente sigue botando sangre por la boca, probablemente sí va a ser una epistaxis posterior. Entonces, ahí ¿qué pueden hacer? Pueden taponar la otra fosa nasal para que haga más compresión, para estar seguros que no es anterior. Y si a pesar de eso sigue saliendo mucha sangre por la boca, es una epistaxis posterior. Y ahí hay que hacer un tapón posterior. Desde el tapón posterior ya generalmente lo se va a hacer en centros más especializados, pero siempre tienen que tener nociones porque si cuando van a un serums, que a veces eligen los 10 puntos y es lejos, entonces la referencia va a demorar 12 horas, un día, y en un día el paciente ya se murió, ¿no? Si tiene una epistaxis posterior. Entonces siempre tienen que tener una noción para al menos ponerlo, intentar ponerlo si es que alguna vez tienen una emergencia, ¿no? Un caso que no puedan referir. Y entonces el taponamiento posterior más fácil para poner es con la sonda Foley. Y ahora que están en neuro, vean cómo es una sonda Foley, ¿no? Es una sonda siliconada, flexible, que tiene 2 ramas terminales para inyectar. Cuando inyectamos aquí agua o aire, se insufla un globo. Este no. En este dibujo es una sonda especial que tiene balón posterior y anterior, pero en las sondas Foley solo tiene el de aquí, el posterior, ¿no es cierto? Entonces se introduce por la nariz, así. Este es otro tipo que es como muñeco de gasa, ¿ya? Pero la sonda Foley, cuando uno la coloca por la nariz, con un bajalenguas, ven que está saliendo por la boca, entonces con una pinza lo jalan hacia afuera de la boca del paciente, ¿ya? Se jalan, o sea, abre la boca del paciente y lo sacan, porque si ustedes siguen y siguen poniendo, lo van a hacer como nasogástrica, ¿no? Como una sonda nasogástrica. Entonces tiene que salir por la boca. Y fuera de la boca inflan aquí inyectan el agua, inflan su baloncito poquito para que pueda volver a entrar por la boca. Y jalan de nuevo por la nariz. Jalan y esto va a retroceder. Cuando ya esté atrás de la úvula, porque siguen viendo la boca, detrás de la úvula lo terminan de inflar. Con harta agua, como 30 centímetros de agua pueden caber ahí en el cabo, ¿no? Entonces, una vez ya está bien inflado, ¿dónde tiene que estar inflado? En el cabo, ya no se olvide, la nasofaringe. Si está inflada en otra parte, no, porque a veces lo colocan y lo inflan y está en toda la orofaringe, para adentro está que no puede hablar, se sigue desangrando, no respira, entonces siempre hay que ver que esté detrás de la úvula, que no se note, y menos en la orofaringe, y menos en la hipofaringe, ¿no? Que ya no podría ni respirar el paciente. Entonces sí es fácil de ver. Ustedes cuando jalan van a ver cómo esa sondita sube hasta que desaparece detrás de la úvula y ahí se infla. Otra premisa importante que se tienen que acordar, y por eso les he puesto este dibujo exagerado, porque está exagerado, pero lo han salvado, ¿no? Entonces, una vez que uno ya puso su sonda, para el sangrado, ¿no? Ya no cae, entonces empieza a fluir por acá, porque ya está tapada el cabo, entonces empieza a fluir por acá. Por eso todo tapón posterior va con tapón anterior. Entonces al tapón, a la sonda Foley alrededor gasita, y afuera también gasa. Aquí mucha gasa me he puesto, porque se sabe y es conocido que la sonda Foley lastima en muy pocas horas, 24 a 48, hace necrosis, ¿ya? De la piel del ala nasal si está junto con ella, o hace úlceras en la mucosa nasal. Por eso no debe de estar tanto tiempo sin protección. Esto puede quedarse días, una semana puede estar, sí, pero bien protegida, que no choque ni a la mucosa y menos a la piel de acá fuera de las alas nasales, si no te quedas sin ala nasal, ¿no es cierto? Se amputa.
Entonces ahí bien, le han puesto súper bien. Antes de hacer eso, se puede hacer unos nudos en la sonda Foley para que no se regrese, ¿no? Si no, mientras volteas a dar tu pinza, el globo ya se cayó a la boca del paciente. Entonces, para asegurar que eso no pase, se hacen nudos de la sonda acá afuera y alrededor la gasa. Y todavía para que no se regrese, le han pegado esparadrapo por todo, para que la sonda nunca más entre a la boca, ¿no? Entonces, punto es clave, inflar el globo con agua, no aire, porque desde que manden desde su posta no sé, de Carabelí más allácito acá, viene totalmente desinflado el globo con aire. Tiene que ser con su agüita, agua destilada, suero, agua, ¿ya? 20, 30 centímetros. Protección con gasa a la sonda y fijar bien la sonda para que no caiga a la boca del paciente. Y esto puede salvar una vida, no se ve tan complicado de hacer, ¿no? Entonces, si tienen posibilidad en sus grupos de práctica, para que se les muestre una sonda Foley, cómo se hace, y tapón anterior sí o sí tienen que mirar, porque el tapón anterior es básico para hacer, todos vamos a hacer tapones anteriores. Y esta es otra manera de tapón posterior que hacemos ya más en otorrino, porque como la sonda lastima mucho, entonces con una sonda Nelaton hacemos el mismo procedimiento, entra por la nariz, la sacamos por la boca y ahí amarramos una gasa, un muñequito de gasa. Y lo mismo, traccionamos hasta que el muñeco quede en el cabo y dejamos unos hilos de reparo por la nariz y por la boca. Completamos siempre con un tapón anterior, ¿no es cierto? Y esa medida, que no parece tan dramática de hacer, puede salvar una vida. Si están en la ciudad, obviamente, ¿qué van a hacer? Un tapón anterior y referir al otorrino para que haga el tapón posterior o al cirujano de emergencia de cirugía que llega, ¿no? Pero sí tienen que conocer, pues si están en la punta del cerro y se acuerdan de cómo hacerlo, sí pueden colocar un tapón más profundo que pueda salvar, ¿no?, a un paciente. Ya cuando sacamos el tapón posterior, revisamos endoscópicamente, ¿no? Porque como es tan profundo, no lo vamos a ver con el espéculo, lo llevamos a una sala de operaciones y se cauteriza lo que haya que cauterizar, ¿no? Por ejemplo, ahí está la esfenopalatina cauterizada y con clips. Los sangrados posteriores son fuertes, ya no es que el paciente viene goteando sangre como un sangrado anterior, son fuertes, el paciente vomita la sangre, está agachada y la sangre fluye rápido, la presión cae rápido, por eso es algo que se debe hacer rápido también eso. Por eso valoren bien si están en una referencia que va a demorar muchas horas de poder ir haciendo algún procedimiento. La patología del tabique nasal, el septum nasal, que ya hemos visto que es cartílago septal, lámina perpendicular del etmoides y vómer, es la que más frecuente operamos, la famosa desviación del tabique, ¿no? La cirugía más frecuente de otorrino es la septoplastía, que es la corrección quirúrgica del tabique, ¿no? Todos tenemos casi el tabique desviado porque no somos simétricos, ninguna mitad derecha, de izquierda, es 100% igual en todos. Entonces siempre tenemos anfractuosidades, desviaciones leves, todos las tenemos, pero adquieren relevancia cuando causan síntomas, ¿no? Si me ocasionan obstrucción nasal, respiración bucal, ronquido, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde tenemos que hacer manejo quirúrgico. Las causas generalmente son traumáticas. ¿Podemos nacer con el tabique desviado? Sí. Si hemos tenido alteraciones en la premaxila antes de nacer, sí podemos nacer, pero la mayoría son adquiridas, ¿no?, por golpes. Entonces, ¿qué nos da? Obstrucción nasal. ¿Qué también nos da? Cefalea, ¿ya? Sobre todo cuando hay esta causa. Aquí en una endoscopía de la fosa nasal izquierda, este es el cornete inferior y este es el tabique, y tiene un desvío, está así, como un cacho, y eso está impactando en el cornete. Cuando eso impacta en el cornete, ocasiona un tipo de dolor de cabeza, de cefalea, que es la cefalea rinógena, y que el dolor se posiciona aquí en la región frontal. Y a veces son pacientes que no tienen diagnóstico claro, están por años en neurología, como migrañas, y cuando lo vamos a revisar tienen un espolón del tabique ahí contactando con el cornete. ¿Qué más? Hiposmia, ¿no?, por alteración estructural. Sequedad nasal, epistaxis, porque donde está protruyendo la desviación, la piel, la mucosa es más delgada, puede haber epistaxis.
Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Ya hemos visto, tenemos que mirarlo, ¿no? En la rinoscopía o en la endoscopía. Entonces, miren, de este mismo paciente, esta es la rinoscopía que ni el rinoscopio necesita, ¿no? O sea, se ve ya el tabique ahí que está desviado. Pero si le hacemos la endoscopía, ya vemos todo el cornete inferior. El cornete inferior tiene partes, cabeza, cuerpo y cola. Aquí en su cuerpo es donde está impactando el cornete. Si le hacemos la tomografía, nos está impactando el tabique, que digo. Órbitas, senos, etmoidales, tabique, senos maxilares, cornetes inferiores, cornetes medios, ¿ya? Entonces los cornetes son a manera de bolillas, ¿no? Todos tenemos dentro de la nariz. Entonces ahí está el espolón del tabique desviado impactando en el cornete. Un paciente con obstrucción nasal y cósmica. Los pacientes que tienen desvíos, a veces, digamos, este desvío está hacia el lado derecho, pero el síntoma del paciente es que no respira por el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esta fosa, la derecha, se ha reducido, ¿no? Está estrecha y ha dado paso a que la de la izquierda sea más amplia. Entonces ahí el cornete, felizmente, se crece, ¿no? Entonces el cornete inferior tiene más campo para crecer que el cornete inferior de este lado. Y hemos dicho que el cornete es tejido eréctil en su superficie, entonces se inflama. Cuando está en ciclo respiratorio, llena toda la fosa nasal y esta fosa no respira nada por el ensanchamiento del cornete, ¿ya? Entonces al final eso se da con el tiempo, el paciente no respira de la derecha, de la izquierda, de ningún lado, no está roncando, respirando por la boca. Otra patología frecuente es el hematoma y el absceso septal. Entonces, cuando recibimos una contusión nasal, mucho nos preocupamos de las fracturas nasales, ¿no? De si me va a crecer una jiba, se me va a volver. Pero poco vemos dentro de las fosas nasales y es importante. ¿Por qué? Les dije que en el plano constitutivo, encima de los cartílagos, está el pericondrio, ¿no es cierto? El cartílago no tiene una irrigación per se, recibe una oxigenación, una irrigación del pericondrio, ¿no es cierto? Este fuera mi cartílago y mi mano es el pericondrio que lo cubre, lo está irrigando. Si se colecciona sangre entre el cartílago y el cartílago no recibe aporte, ¿no? Circulatorio y se necrosa, ¿no es cierto? Por eso esta es otra de las emergencias que hay dentro del área de otorrino. Recibiste una contusión y está así abombado, lo tocas y hay sangre, está como un globo, hay que drenar, porque sabemos que el cartílago en poco tiempo se va a necrosar y la nariz se va a caer, silla de montar, ¿no es cierto? Ya cuando pasa un poquito más de tiempo ya es demasiado obvio que es un hematoma, ¿no? Ya está violáceo la mucosa que cubre el tabique, hay que drenar urgente ahí. ¿Ya? Entonces observamos un abombamiento, coloración violácea y si se infecta, porque a veces ya si pasa mucho tiempo, se vuelve, la sangre se infecta, se vuelve un absceso, ¿no? Entonces ahí en los cortes tomográficos, miren, axiales y coronales, en los axiales se ve cómo ha sido desplazado el cartílago y hay una cápsula que está envolviendo ahí el hematoma. Lo propio aquí, en los dos lados del tabique, miren, ahí está el tabique y en los dos lados la colección de sangre. Ahí tenemos que drenar. Podemos hacer tomografía, resonancia, hemogramas, cultivos, sobre todo si pensamos que ya es un absceso, ¿no? Ustedes, cuando les llegan estos pacientes, van a hacer diagnóstico, a no ser que sean otorrinos, ¿no? Pero es derivarlos rápido, porque a veces uno se imagina que es como el ojo, ¿no? Te dan un puñetito, se ve morado, una equimosis violácea, te pones hielo y se baja. Y eso piensan los pacientes también, dicen, está morado acá, ya se me bajará, no se les baja, pero se les baja toda la nariz, ¿no? O sea, sí tienen que derivarlos. Ustedes dirán, no señor, eso no se le va a desaparecer, eso tienen que tratarlo, le van a cortar, le van a hacer algunas cosas, hay que derivarlos. Y ya nosotros hacemos esto, el drenaje quirúrgico, ¿no? Hacemos incisión, retiramos los coágulos y luego para que no se infle de nuevo ponemos taponamiento también anterior. El taponamiento anterior lo usamos en muchas cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Si no hemos drenado, miren, de 24 a 48 horas, necrosis e infección, entonces se da la famosa silla de montar. No solo eso, sino que si se forma absceso puede originar émbolos sépticos que terminan ¿dónde? En el seno cavernoso, ¿no es cierto? Entonces hay que drenarlo sí o sí.
Acá es un niño que tuvo su absceso septal y miren, de pequeño ya se empieza a notar la deformidad en silla de montar. Eso en su crecimiento va a ser más notorio. Y la otra imagen que siempre me gusta ponerles es esta, de dos gemelos idénticos, que ya a esta edad no parecen tan gemelos idénticos, ¿no? Porque la diferencia fue que este gemelo tuvo una contusión nasal, un hematoma que no fue drenado y por ende tuvo una silla de montar, ¿no es cierto? Entonces ya cambia toda la facies del paciente. Entonces, la moraleja es, sobre todo en los niños, también en los adultos, ¿no? Pero en los niños, démosle importancia a veces a los golpes que sufren, porque son los que más frecuentemente se golpean los niños, ¿no? Se tiran de cabeza, saltan, se echan. Entonces, démosle un poco de valor a eso. Y también la respiración, porque cuando un niño se hace una contusión y tal vez no se hace hematoma, pero sí se desvía el tabique, igual va a tener problemas para oxigenar. Y no solo para oxigenar en cuanto al tema respiratorio, sino en su crecimiento. Entonces, cuando somos niños, nuestros cartílagos se están osificando, ¿no? Se están creciendo y están transformándose en hueso. Eso pasa también en la nariz. Tenemos en la unión de la lámina perpendicular del vómer, unión condrobomeriana, varios puntos de crecimiento en la espina nasal, varios, que si no reciben una adecuada oxigenación, no van a guiar bien el crecimiento del tercio medio facial. Entonces la nariz, como están viendo, guía el crecimiento de todo el centro del rostro, por eso ven dos facies tan diferentes, ¿ya? Entonces si nosotros alteramos el crecimiento de la nariz, ya no crece, miren cómo se queda una nariz corta, ¿no? Ya no crece, ¿no es cierto? Y no solo no crece, sino que ocasiona también malformaciones en el tercio medio facial. Aquí hay una prognatia, si estuvieran de perfil hay retrognatia, los pómulos están hacia adentro. Es por eso que en un niño, porque ellos van a nosotros de adultos nos golpeamos y ya no vamos a crecer, nos quedará nuestra silla de montar y cirugía reconstructiva, ¿no? Pero no se nos va a hipoplasear el maxilar porque ya crecimos. En cambio en ellos sí. Entonces hay que tener mucho énfasis en la nariz, en los niños, tanto en su respiración como en los traumatismos, para evitar las malformaciones del tercio medio facial. La nariz guía el crecimiento de todo el desarrollo del tercio medio facial. Cuando el hematoma no se ha drenado, también lo que se puede producir es una perforación del tabique, es decir, que se necrosa pero de manera localizada, no se llega a caer, ¿no? todo el dorso cartilaginoso, pero hay una perforación de este boxeador o la padula también, que reciben golpes y golpes en su pobre dorso nasal, terminarán en cirugías reconstructivas. Hay otras cosas, no solo los golpes, operaciones, cirugías muy resectivas, vasculitis. Los pacientes con vasculitis o tumoraciones de línea media van a ver ustedes que se rascan porque forman costras terribles. A veces se meten ganchos, duranas, de ganchillos, todo lo que encuentran. Entonces van haciendo también, lastimando su mucosa y pueden tener perforaciones septales. Los pacientes que consumen, inhalan cocaína también. Su mucosa se reseca, se ulcera y de tanto que es esta repetición, el cartílago está expuesto, no hay mucosa que lo proteja y se necrosa y también se perfora. Entonces cuando vemos perforaciones tenemos que preguntarnos, ¿no? Señor, ¿te has golpeado? ¿Has tenido un accidente? No. Entonces, ¿te han operado alguna vez? No. Entonces, ¿has vivido en la selva? Tal vez has tenido leishmania, ¿no? No. Entonces, ¿consumes cocaína? Puede ser que sí. O sea, hay que averiguar los antecedentes del paciente, ¿no? Entonces, en la rinoscopía vemos esto, ¿no? Abrimos la fosa nasal y donde debiera estar el tabique íntegro, está ahí la perforación, comunicando con el otro lado. Igual en la tomografía, un defecto cartilaginoso. Entonces, los síntomas que produce eso es que se altera la mecánica respiratoria. Todo lo que vimos de que turbinal, de que pasa ya no hay, porque hay un orificio. Entonces, el aire está pasando de un lado a otro. No se humidifica, no se calienta, entonces se forman costras nasales. Alrededor de la perforación se ponen cantidad de costras que el paciente tiene que estar drenando. Esa es su principal molestia. Y la otra es que cuando inspiran el aire, silban, porque hay un orificio, ¿no? Entonces crea resistencia, el paciente está silbando por la nariz y eso también le molesta. Entonces, ¿aquí qué hacemos?
es una parte difícil de cerrar, porque ya hemos dicho que el cartílago no tiene irrigación. Entonces, conseguir injerto cartilaginoso que se nutra de la nada es difícil. Por eso lo que se suele reparar, como esta operación que miren, medía 2 centímetros la perforación, la misma mucosa del piso, elevarla para que cierre el defecto. ¿Y cartílago de dónde se saca? Del trago o de la concha auricular. ¿Ya? El trago es este, ¿no? Signo del trago en positivo en patognomónico de otitis. ¿Qué parte del oído es esto? ¿Es el medio interno? No, cierto, externo, ¿no? Y otitis externo. Recuerden que el conducto auditivo externo y el oído externo en general es muy inervado. Séptimo par, quinto par, plexo cervical, hasta nervio vago da ramas sensitivas. Entonces, signo de trago positivo, otitis externa, dolor agudo a la presión del trago, ¿ya? Del trago, volviendo, sacamos cartílago de la concha auricular, lo interponemos y se procede a cerrar. Ya cuando es muy grande y sabemos que no va a cerrar o se puede ampliar más, lavados nasales con suero, cremas, para que no esté molestando mucho las costras en el paciente. Y finalmente, para que vayan a estudiar los cuerpos extraños, bueno, son elementos extraños al cuerpo, ¿no? Que se introducen por las fosas nasales y generalmente son los niños. Digo generalmente porque sí hay adultos que vienen con cuerpo extraño nasal, como lo del perejil que les decía, ¿no? Es un cuerpo extraño nasal, pero también hay pacientes psiquiátricos que se ponen cualquier tipo de cosas, pero generalmente en niños van a ver estas patologías. Pueden introducirse objetos animados o inanimados, ¿no? Entonces, el síntoma que se tienen que acordar es, si tienen un objeto en la nariz, y más si es una nariz pequeña, no van a respirar, ¿no? Porque está obstruyendo. Entonces, síntoma, obstrucción nasal. Y generalmente es en una fosa, entonces unilateral. Pero un niño no habla, ¿no? No dice, me he puesto un poroto aquí, no te va a decir. Entonces, al menos cuando es pequeño, los papás vienen porque se empieza a podrir el cuerpo extraño. Entonces, que hay una rinorrea fétida, ¿no? Entonces vienen y dicen, ya mi hijo está como 5 días que bota como una pus de la nariz, de un solo lado. Entonces, rinorrea fétida unilateral, descartar su cuerpo extraño. Entonces, ¿cómo lo vemos? Rinoscopía o endoscopía siempre. Algunos cuerpos extraños en radiografía, como este que es una tuerquita de un juguete, ¿no? No todos, por ejemplo, si el niño se introduce tecnopor o un papel higiénico o cartón, no va a salir, ¿no? En los rayos X. Pero ya cuerpos que son más radioopacos, sí. Es raro, pero algunos cuerpos extraños, en vez de causar una infección, esas rinorreas fétidas, se encapsulan. El cuerpo hace como a manera de un granuloma, o sea, lo hace duro, como si fuera una piedrita, y se llama rinolito, ¿ya? Este, por ejemplo, es un rinolito, que si ustedes lo ven es como una piedrita. En la tomografía también se nota como una piedrita, o sea, la densidad parecida a la del hueso, ¿no? Bastante hiperdenso. Pero la mayoría de veces no se forma el rinolito, sino es que tenemos la rinorrea fétida que llama a los papás a ir al hospital y ver qué es lo que se ha introducido el niño. Entonces, el único cuerpo extraño que sí tienen que darle mucha importancia, porque a veces acuden ustedes a las 3 de la mañana, se ha metido un pedazo de papel, ¿no? Un escándalo, ¿no? No va a pasar nada, no puede esperar un tiempo más para que podamos retirar con calma, referir al otorrino, no estar ustedes manipulando porque se introduce más, ¿no es cierto? El único que sí es una emergencia y que así sea a las 5 de la mañana debe urgente buscar atención hospitalaria rápido, es esta, la pila de botón, ¿no? Igual que en el oído cuando se introduce, porque en el contacto con líquido, ¿no? Producen su necrosis alcalina. Entonces se necrosa muy rápido. Y miren, aquí este es cornete, tabique, pila y el tabique totalmente necrosado. Y esto se alcanza en pocas horas. Si tenemos el tabique necrosado, ya sabemos que esa pirámide se va a caer, silla de montar. Todo lo que es silla de montar luego son cirugías reconstructivas, cirugías, a veces no solo una, donde tenemos que obtener bastante cartílago que lo tenemos aquí de la costilla. Son cirugías largas, dolorosas, ¿no? Es mejor evitar a que llegue una necrosis. Si lo sacamos tal vez a tiempo,
tal vez genere menor daño, tal vez solo edema, una infección por ahí, pero no que se necrose, ¿no? Y tampoco van a hacer lavados, nada. O sea, cuando a ustedes les llega un cuerpo extraño, pueden hacer, si son médicos generales, el diagnóstico. Pueden pedir rayos X, etcétera, pero traten de no sacar. Solo se saca incluso nosotros como otorrinos cuando el paciente colabora. Porque muchas veces cuando el niño está moviéndose de lo que es cuerpo extraño nasal, ya lo llevamos a que se lo coman, ¿no? O sea, un cuerpo extraño ya en la rinofaringe en vez de aquí en la nariz. Y cuando se tiene pinzas adecuadas, paciente colabora y pinzas adecuadas, sí nos podemos atrever a sacar, pero si no, no. Lo llevamos a una sala de operaciones y ahí sacamos. Entonces, en otorrino hay el material adecuado. Por ejemplo, en sus emergencias, en sus cosas van a tener una pinza de disección con fe, ¿no? Disección. Entonces, imagínense una pinza de disección aquí enorme, jamás va a sacar esto, más lo va a introducir. Ahí tenemos Legrasenel, curvas, Harman, pinzas donde rápidamente sale el cuerpo extraño. Ahora, si su cuerpo extraño está aquí en el vestíbulo, ya saliéndose un poco más, gritando porque lo saquen, o sea, cuando es muy accesible, se puede sacar, ¿no? Decir, no, la autora dijo que nunca ni lo toquemos ni lo veamos, ¿no? O sea, hay cosas que sí se pueden hacer, pero cuando son muy accesibles y el paciente muy colaborador, si no todo lo refiere. Y evitar utilizar gotas nasales, vasoconstrictores, nada, porque puede hacer que la fosa se amplíe y se introduzca más adentro del cuerpo extraño. En los niños que ya no colaboran nada, anestesia general, ¿no? Inhalatoria para que duerman un rato y podamos retirar sin lastimar y con más facilidad el cuerpo extraño. Esa es la bibliografía consultada para que la revisen. Les voy a dejar aquí la presentación y estudien, no se olviden, signo de tragotitis externa. Les voy a llamar rápido, ¿ya? Doctora, ¿y si fuera un cuerpo extraño vivo? Igual, el cuerpo extraño vivo es raro que se introduzca en la nariz porque se muere rápido. Por el moco. Por el moco es más frecuente encontrarlo en el oído. Igual en el oído, como han hecho en sus clases de oído, le tienen que instilar unas gotas para que muera el animal y no esté produciendo picaduras, mordeduras ahí que inflamen, ¿no? Y mejor es un líquido oleoso para que el animal se paralice. Glicerina. En la nariz es muy